Bienvenidos nuevamente a Tiempo de Buenas Nuevas, estimados amigos y hermanos en Cristo. Como siempre es un gran gusto saludarlos y desear que Dios los bendiga y los ayude en todo. En el video anterior, si usted se recuerda, vimos qué es la muerte, qué pasa después de la muerte. Y muy superficialmente me referí al estado intermedio. Y ese es el tema de hoy. Hoy a profundidad veremos qué es el estado intermedio. Y para eso entonces empiezo con lo siguiente. ¿Qué es el estado intermedio? Muy pocas personas cristianas y no cristianas han oído hablar acerca del estado intermedio. Pero el estado intermedio es la condición espiritual en que está una persona, desde el momento en que muere hasta el momento en que sea resucitada. Voy a repetirlo. El estado intermedio es la condición espiritual en que está una persona desde el momento en que muere hasta el momento en que sea resucitada. A este estado se le llama intermedio porque es el tiempo que transcurre entre el fin de la vida terrenal y el inicio del tiempo eterno. Se llama intermedio entonces porque es el tiempo que transcurre entre el fin de la vida terrenal y el inicio del tiempo eterno. Cuando una persona muere, se muere su cuerpo, ya lo vimos en el video anterior. Cuando una persona se muere su cuerpo, pero su alma sigue viva. Sin embargo, es muy diferente lo que sucede en la muerte de una persona cristiana, es decir, es muy diferente lo que sucede al alma de una persona que en vida reconoció a Jesucristo como su Señor, que en la muerte de una persona que en vida no quiso recibir a Jesucristo como su Señor. El estado intermedio es un estado imperfecto. ¿Por qué se dice que el estado intermedio es un estado imperfecto? Porque el cuerpo y el alma están separados uno del otro. Pero en el momento de la resurrección, de los muertos por supuesto, el cristiano será revestido con su cuerpo para estar completo. Al estado imperfecto de un muerto cristiano, el apóstol Pablo le llama estado de desnudez. Posiblemente usted ha oído esa frase, estado de desnudez o ese calificativo. Por lo que en 2 de Corintios, capítulo 5, versículos del 1 al 3, se lee lo siguiente. Si tiene usted ahí su Biblia, que yo le recomiendo que siempre que vea estos videos, tenga ahí a mano su Biblia. ¿Por qué es importante? Porque es necesario que el cristiano o que la persona que cree y acepta que esta es la palabra de Dios debe verificar lo que alguien le dice. ¿Para qué? Para que si lo que se le dice, como lo que yo le estoy diciendo ahorita, no se apega a lo que dice Dios, no lo crea. Es palabra de hombre. Y yo por eso le invito a que tenga siempre su Biblia y verifique. Entonces, si usted tiene ahí su Biblia, busque la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios y vamos a leer en el capítulo 5 del versículo 1 al 3. Ahí dice lo siguiente. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por esto también gemimos, deseando ser, revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Muy bien, ¿qué nos está diciendo el apóstol Pablo con esta cita? Cuando dice, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este cuerpo, si este cuerpo, dice, este tabernáculo le llama el apóstol Pablo, dice, se deshace, claro que se va a deshacer. Génesis 3:19 dice, del polvo vienes y al polvo volverás. Dice, pero no te preocupes, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, es decir, un cuerpo espiritual e inmortal. Claro que ese cuerpo, como ya lo dije antes, nos va a ser dado después
de la resurrección. A eso se está refiriendo el apóstol Pablo, y entonces dice, seremos hallados vestidos y no desnudos. Ok, el estado imperfecto terminará entonces en la segunda venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por ejemplo, Abel, que fue el primer muerto que recibió la tierra, ¿cuándo va a ser revestido? El día en que venga nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Por qué lo digo? Porque Hebreos 11 con él empieza. Él en ese momento será revestido con un cuerpo glorificado e inmortal. Entonces, el estado imperfecto terminará en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y en ese tiempo, o en ese momento, los cristianos serán resucitados, dice, con cuerpo glorificado. Y ya no vamos a regresar con este cuerpo con que estamos hoy. No. Eso lo dice la Escritura en 2 de Corintios 15, 43. Regrese un poquito hacia atrás a 1 de Corintios capítulo 15 y vamos a leer el versículo 43. En ese versículo el apóstol Pablo dice lo siguiente: se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Ok, ¿qué está diciendo el apóstol Pablo con este versículo? Que nosotros, dice, nos vamos a morir. Nuestro cuerpo, cuando vaya a ser enterrado, el apóstol Pablo lo toma como una figura que se siembra. Así como una semilla se siembra en la tierra, nuestro cuerpo muerto se va a sembrar a la tierra también, dice. Pero se siembra en deshonra. ¿Por qué? Porque están enterrando un cuerpo corrupto. Un cuerpo que se va a poner hediondo y se va a descomponer y se va a volver polvo. Pero el día de la resurrección seremos resucitados, dice, en gloria. ¿A qué se está refiriendo el apóstol Pablo? A que no regresaremos con este cuerpo, sino que nuestro cuerpo, dice, seremos resucitados incorruptibles, dice el apóstol Pablo. Y se nos dará un cuerpo glorificado e inmortal. Muy bien. Al morir una persona, hay que enterrar su cuerpo, dijimos ya. Pero, ¿dónde quedaba el alma de aquellas personas que murieron en el tiempo del Antiguo Testamento? Según la Escritura, antes de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, todos los muertos iban al mismo lugar. Si usted lee el Antiguo Testamento, se confunden un poco, ¿va? Pero dice, todos los muertos iban al mismo lugar, ¿va? Al Seol. Dice, al lugar a donde llegaban los justos y los injustos. Los justos, dice, según Génesis 37, 35, o los injustos, según lo dice Proverbios capítulo 9, versículo 18. Se entiende que el Seol en aquel tiempo estaba compuesto de dos partes, ¿va? Y estaba separado por una gran cima que era impasable. La parte alta del Seol se le conocía como seno de Abraham. Esto, si se recuerda, lo menciona nuestro Señor Jesucristo en Lucas 16, en el pasaje del rico y Lázaro el mendigo. Y era donde llegaban los justos. Por eso Lázaro el mendigo estaba ahí en el seno de Abraham. La parte baja del Seol se llamaba Hades y era a donde llegaban los muertos injustos, los muertos que murieron fuera de la obediencia divina. Sin embargo, durante la muerte de nuestro Señor Jesucristo, la morada de los justos del Antiguo Testamento, que ya dije se llamaba seno de Abraham, fue trasladada, dice, al paraíso, ¿va? En Efesios 4:8, la Escritura nos revela que nuestro Señor Jesucristo, dice, bajó al Seol, ¿va? Descendió al Seol para llevarse cautiva a la cautividad. Esto significa que nuestro Señor Jesucristo descendió al Seol, dice, y trasladó a los justos, solo a los justos del que estaban en el seno de Abraham, según Lucas 16:23, usted lo puede verificar, y los trasladó, dice, al paraíso, a donde Jesús le prometió al crucificado de la derecha, que lo reconoció como su rey, aunque fue lo último que hizo, y le dijo que ese mismo día estaría con él en el paraíso. De esa cuenta, hoy se sabe que cuando una persona cristiana muere, se muere su cuerpo, pero su alma sigue viva y está en la presencia de Jesucristo. Precisamente por eso es que en 2 de Corintios 5:8, el apóstol Pablo dice que al estar ausente del cuerpo, con eso está diciendo, es una figura, y está diciendo que al estar muerto, dice, el cristiano está en presencia del Señor.
Según lo dijo nuestro Señor, en Lucas 23:43, el estado intermedio de los cristianos se llama paraíso. ¿Por qué se llama paraíso? Se llama así porque el alma de un cristiano muerto está gozándose en la presencia del Señor. Y eso es lo que dice el apóstol Pablo. Contrario a ello, póngale atención a esto, contrario a ello, cuando muere una persona que en vida no reconoció a Jesucristo como su Señor, o sea, a pesar de que oyó el Evangelio, no quiso reconocer a Jesucristo como su Señor por las razones que pudo haber tenido, el día que se muere él, dice, se muere su cuerpo, pero su alma, aunque sigue viva, dice, no está en la presencia de Jesucristo. Oiga esto, qué tremendo. Aquella persona que tuvo la oportunidad de reconocer a Jesucristo como su Señor en vida, confesarlo con su boca, como dice Romanos 10:9-10, y no lo hizo, dice, el día que se muere, su alma no está en la presencia de Jesucristo. Al estado intermedio de un muerto no cristiano se le llama Hades, según lo dijo nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y lo leímos en el video anterior, en Lucas 16, versículos 22 y 23. Se recuerda que ahí era donde estaba el hombre rico y estaba totalmente consciente de su situación de tormento, y por eso deseaba ayudar a sus hermanos que estaban vivos todavía aquí en la tierra, porque sabía que al morir, como eran incrédulos, seguro que ahí con él iban a llegar. Pero el padre Abraham, que es la figura de Jesucristo, en ese pasaje le dijo que no se podía. Por lo anterior, es que en segunda de Pedro, capítulo 2 y versículo 9, se lee que el Señor reserva, oiga, el Señor reserva a los injustos bajo castigo hasta el día del juicio. Oiga, el Señor reserva a los injustos, quiere decir que el Señor tiene a los que se murieron sin haberlo reconocido como Señor bajo castigo, como estaba el hombre rico, que él mismo dice que estaba siendo atormentado por una llama en el Hades. ¿Hasta cuándo van a estar así? Hasta el día del juicio. Ok, ahora, ¿con qué tipo de cuerpo serán resucitados los muertos o seremos resucitados los muertos? El día de la resurrección, oiga, los muertos cristianos seremos resucitados con un cuerpo inmortal y glorificado, con un cuerpo como el cuerpo que tiene en este momento nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero los muertos no cristianos, oiga otra vez esto, pero los muertos no cristianos, es decir, que los que se mueran sin haber reconocido a Jesucristo como su Señor en vida, serán resucitados con un cuerpo no glorificado. Regresarán con su mismo cuerpo con que murieron, y su cuerpo estará eternamente en un estado de muerte, pero nunca van a poder morir. ¿Por qué? Porque en ese momento la muerte ya no va a estar disponible, y como ellos en vida no recibieron la vida eterna a través de Jesucristo, no obtuvieron el derecho de que su cuerpo fuera transformado y glorificado en el momento de la resurrección. Los muertos no cristianos experimentarán una resucitación. Se recuerda que vimos la diferencia entre resurrección y resucitación. Resurrección, dijimos, es recibir un cuerpo glorificado. La resucitación es regresar a la vida después de años de muerto, pero regresar con su mismo cuerpo. Por eso dice la Escritura que los muertos no cristianos, es decir, las personas que se mueran sin Cristo, experimentarán una resucitación y regresarán con el cuerpo con que murieron. Después del juicio final, los muertos cristianos que en este momento están en el estado imperfecto, que se llama paraíso, serán trasladados, oiga, en estado perfecto, a la gloria de Dios en compañía de nuestro Señor Jesucristo, para vivir eternamente en el reino de los cielos, o en el reino de Dios, como usted le quiere llamar, o la patria celestial. Pero contrario a ellos, las personas que en vida no recibieron a Jesucristo como su Señor y que están en el estado imperfecto, que en este momento el Señor Jesús le llamó Hades, sufrirán lo que se llama segunda muerte. Se llama segunda muerte a la muerte espiritual eterna, que será la separación eterna entre Dios y el ser humano.
La primera muerte, que fue la muerte espiritual, ya la vimos en uno de los videos anteriores también, se dio en el momento de la caída. De esa cuenta es que todos los seres humanos alrededor del mundo nacemos fuera del reino de Dios. Sin embargo, durante su vida el ser humano puede evitar la segunda muerte, que es el tema en este momento, recibiendo la vida eterna a través de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Porque al recibirla, Dios se une a Él, dice, a través del Espíritu Santo. Eso lo encuentra en Juan 7:39. Sin embargo, si no lo hace y se muere sin haber reconocido a Jesucristo como su Señor, muere con el espíritu humano muerto y en el momento de la resurrección será condenado para siempre. ¿Porque Dios lo va a condenar? No, porque Él mismo, usted mismo, yo mismo nos podemos condenar si en vida no reconocemos a Jesucristo como nuestro Señor. Dios no condenará a nadie, es el ser humano el que decide a dónde va a ir a pasar su estado eterno. La segunda muerte será entonces la separación eterna entre Dios y el hombre. La segunda muerte será un continuo morir, como ya le dije antes. ¿Por qué? Porque la muerte ya no estará disponible desde el momento en que venga nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A la segunda muerte, en Apocalipsis 20:14 se le llama lago de fuego. Acompáñeme a Apocalipsis a leer esta cita. En Apocalipsis 20:14 se lee lo siguiente: y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la segunda muerte. ¿Qué nos está diciendo el apóstol Juan en esta cita? Dice que la muerte y el Hades, dice, fueron lanzados al lago de fuego. El lago de fuego, dice, es la segunda muerte. ¿Y cuál es el lago de fuego? Bueno, es lo mismo a lo que nuestro Señor y Salvador Jesucristo le llamó infierno. En Marcos 9:43. Acompáñeme a Marcos capítulo 9, versículo 43. Y en ese versículo la Biblia dice lo siguiente. Le dice Jesús: si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno. Oiga, al fuego que no puede ser apagado. ¿Qué nos está diciendo Jesús acá? Le estaba hablando a una persona, y le decía que era preferible que entrara manco. ¿Por qué? Porque al final de cuentas ya dijimos que el cuerpo se va a volver polvo, Lo importante en este momento es el alma. Y dice, te es mejor entrar manco en la vida eterna, por supuesto, que teniendo dos manos ir al infierno. Que teniendo dos manos tengas que ir a parar al infierno por no haberme reconocido, diría Jesús, en ese momento. Muy bien. Después de ver el estado intermedio, le presento ahorita el estado eterno. De igual manera que el anterior, muchas personas, inclusive muchísimos cristianos, nunca hablan del estado eterno, pero hay un estado eterno. ¿Qué es el estado eterno? Es la condición espiritual, por supuesto, en que vivirá eternamente cada persona, oiga, de acuerdo a lo que en vida haya hecho con el Evangelio de Jesucristo o con Jesucristo, como usted le quiera llamar, Las personas que en vida, me voy a incluir, hemos recibido a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador y Él nos ha dado la vida eterna, dice, en el juicio final seremos definidas como ovejas y pasaremos nuestro estado eterno en la gloria. ¿Quién no habla de la gloria y quién no quiere llegar a la gloria? Y está disponible, pero eso lo decide usted, no lo decide Dios. Dios ya dio. Por eso dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea, nosotros decimos ahora, para que todo aquel que lo reconozca o que lo confiese como su Señor, dice, reciba la vida eterna. Pero eso lo decide usted. Dios ya hizo su parte. ¿A quién le corresponde la otra? A usted.
Entonces dice, pasaremos nuestro estado eterno en la gloria de Dios, que es lo que se llama reino de Dios, ¿va? Pero las personas que en vida, aunque oyeron el evangelio y aunque pueda haber oído este mensaje que yo le estoy enviando ahorita, no reciban a Jesucristo como su Señor y se mueran como incrédulos, dice, en el juicio final serán definidos como cabritos, hasta con cariño lo dijo nuestro Señor Jesucristo, serán definidos como cabritos, así lo dijo nuestro Señor Jesucristo en Mateo 25:33, dice, y pasarán su estado eterno en el infierno, lo acabamos de leer, la segunda muerte, que será el lugar de tormento y de condenación eterna. Veamos cómo lo dice nuestro Señor Jesucristo en Mateo 25:33 y dice, hablando de él, dice, en el juicio final, dice, va, y pondrá las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. ¿Quiere ver usted una imagen práctica de eso? La crucifixión. Jesús estaba en medio, dice, va, el de la derecha lo reconoció como su Señor, decimos nosotros ahora, él lo reconoció como su Rey. ¿A dónde le dijo que iba a estar en ese momento? En el paraíso. El crucificado de la derecha representa a las ovejas, a todos aquellos seres humanos que desde que murió Jesucristo hasta que venga de nuevo, lo vamos a reconocer como Señor, como nuestro Señor y Salvador. Y los cabritos los representa el crucificado de la izquierda, que habiendo oído el evangelio no lo quiso recibir. ¿A dónde está? Aunque Jesús hizo silencio, pero sabemos que está en el Hades. Muy bien, con eso termino el tema. ¿A qué conclusiones arribamos con lo que hemos visto anteriormente? Primero, el estado intermedio dijimos que es la condición espiritual en que está una persona desde el momento en que muere hasta el momento en que sea resucitada. Es decir, es la condición en que se encuentra desde el final de su vida terrenal hasta el inicio del tiempo eterno. Segundo, el estado intermedio es un estado incompleto. ¿Por qué es incompleto? Porque el cuerpo y el alma están separados uno del otro. Por eso es que el apóstol Pablo a ese estado intermedio le llama estado de desnudez. Sin embargo, en el momento de la resurrección de los muertos, dice, el cristiano será revestido con su cuerpo para estar completo. Tercero, el estado intermedio de los muertos cristianos en este momento se llama paraíso. Y es un estado de consuelo, dijo el Señor allá en Lucas 16. Mientras que el estado intermedio de los muertos no cristianos se llama Hades y es un estado de tormento, lo dijo el mismo hombre rico. Cuarto, en el momento de la resurrección, los muertos cristianos serán resucitados con un cuerpo glorificado e inmortal. Lo vimos en la resurrección. Mientras que los muertos no cristianos regresarán con el cuerpo con que murieron, porque ellos solo experimentarán una resucitación. Quinto, en el momento del juicio final, los muertos cristianos serán definidos como ovejas, lo acabamos de ver, y serán enviados a la gloria de Dios, mientras que los muertos no cristianos serán definidos como cabritos y serán enviados al lago de fuego que vimos que es el infierno y que está definido como la segunda muerte. La segunda muerte la vivirán o la experimentarán solamente los que se mueran sin haber reconocido a Jesucristo como su Señor. Sexto, el estado eterno de los cristianos será la gloria de Dios y el estado eterno de los no cristianos será el lago de fuego que aún el mismo Señor Jesucristo lo definió como el infierno. Muy bien, con esto termino este apasionante y misterioso tema. Yo le recomiendo que no lo oiga solo una vez. Óigalo las veces que sea necesario y tenga enfrente su Biblia hasta que le quede claro el tema, ¿va? Verifique en su Biblia que lo que yo le estoy enseñando es palabra de Dios. Si no, no la crea. Recuérdese que Dios solo va a honrar su palabra, no lo que dice el hombre. Por último, con todo respeto y aprecio, le ruego que este tema lo tome, igual que el tema de la muerte, lo tome muy en serio, ya que muchos creen que después de muerto todavía se puede ayudar a una persona, pero eso no se apega a la verdad de la palabra de Dios. Por eso es tan importante que usted lea la Biblia, para que, como dicen allá afuera, que no le digan, que no le cuenten, porque a lo mejor le mienten.
usted, al igual que lo estoy haciendo ahorita, diga lo que Dios dice, no diga lo que dice el hombre, porque el hombre le puede mentir. Por favor, sea responsable con usted mismo, con su vida, porque muerto ya no se puede hacer nada por nadie. Si usted se muere fuera del reino de Dios, nadie podrá hacer nada por usted. Así que yo le invito a que reflexione. Y si usted no conoce de Biblia, pregunte. Si quiere que yo le ayude, yo me ofrezco con mucho gusto a ayudarle. Yo le aseguro que no le voy a hablar de iglesia ni de religión. Yo le voy a hablar de lo que Dios dice en su palabra, como puede verificarlo en estos videos. Pero tome su decisión en vida. En vida, hermano, muerto ya no se puede. Porque es usted, oiga, es usted quien decide a dónde va a ir a pasar su eternidad. No es Dios. Por lo demás, que Dios le bendiga, que Dios le ilumine cuando esté estudiando su Biblia. Y si Dios así lo permite, nos vemos en el próximo video. Si no se ha suscrito, por favor suscríbase. Yo no busco fama, ni fortuna, ni poder. Yo lo que busco es ayudar a aquellos que no leen la Biblia. Y yo les voy a enseñar con mucho gusto. Así, si usted se suscribe, cada lunes automáticamente a las 6 de la tarde le va a llegar un estudio como este. Que Dios le bendiga y que pase un feliz día.